Primera de Timoteo 5, versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hay un dicho muy conocido que creo que tiene solo dos versiones en la palabra final, que dice que es mejor prevenir que curar. Otros dicen es mejor prevenir que lamentar. Ese último pues es más lamentable o más fatídico o pesimista, ¿no? La realidad es que sí es mejor estar pendiente antes de que sucedan las cosas para luego no decir hubiéramos estado pendiente. Pero por mucho que se haga prevención, por mucho que se haga las cosas con precaución y lo mejor posible, en algún momento hay que curar, en algún momento hay que arreglar. Y no por prevenir muy bien se debe dejar de hacer curación y arreglo de lo que se enferme o de lo que se dañe en todas las áreas, físicas, emocionales, espirituales, relacionales, congregacionales, sociales. Y eso último de curar o arreglar es lo que hoy le llamamos también corregir. Un buen ejemplo es cuando un avión, o más bien un cohete, sale con un rumbo establecido. Puede ser que en el camino se desvíe unos cuantos grados. Si no corregimos en el camino, pues puede terminar muy lejos de su objetivo, así sea muy pequeña la desviación. Eso no quiere decir que siempre sean perfectas las cosas, quiere decir que siempre, por bien que se hayan hecho, planeado y ejecutado, se pueden mejorar y se deben corregir. Eso nos lleva a pensar en el ámbito bíblico de la iglesia, que por buena que sea la enseñanza que recibe una congregación, una iglesia necesita la corrección pastoral en su proceso de santificación. ¿Por qué? Porque, como lo vimos la semana pasada, la enseñanza doctrinal a través de los pastores y líderes de la iglesia debe ser sana para una vida sana en Cristo, pero por mucha que haya, algunos le llaman a eso disciplina preventiva, de todas formas algún hermano va a caer, algún hermano va a fallar, o todos o un buen grupo vamos a desviarnos en alguna forma y tenemos que corregir. De nuevo, por mucho prevenir con una muy buena enseñanza, que el pastor sepa que es por el don que Dios le ha dado, en humildad, que lo haga conforme a la palabra de Dios, centrado en el evangelio y exponiendo la Biblia y viviendo la Biblia y llevando a los hermanos a vivir la Biblia, eso no significa que no haya que corregir. Aunque no nos guste, debemos ser corregidos y ayudar a que se corrijan los demás, especialmente si tenemos responsabilidades para con el pueblo de Dios. Vuelvo y repito eso último, aunque no nos guste. A nosotros no nos gusta mucho, pero de nuevo, hermanos, a veces no se corrige lo que está mal, a veces se corrige lo que se está haciendo bien, pero se puede hacer mejor. Así que no piense que cuando un pastor, un líder de una iglesia, un hermano maduro en la fe, quiere ayudarlo a cambiar en algo, es porque le está diciendo que todo está mal. Hay que dejar esa mentalidad trágica, como la del dicho, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que curar, porque siempre tendremos que estar pendientes de nuestra salud espiritual. Así que en estos primeros dos versículos se nos muestra qué tipo de corrección pastoral debe darse en la iglesia. Dice en el versículo 1, no reprendas, sino exhórtale. Y habla de los más ancianos, de las más ancianas, de los más jóvenes y de las mujeres más jóvenes. Exhórtale es una palabra que viene del vocablo griego que se traduce también como ayuda, incluso consuelo, aliento, ánimo. La palabra que se utiliza para el consolador viene de allí, para el Espíritu Santo, definiéndolo como consolador o ayudador, viene de esa misma palabra. Mientras que la palabra reprensión viene de golpear con fuerza para acomodar algo violentamente. Hay muchos que han dicho que el Señor Jesucristo enseñó que no debemos juzgar
porque con la medida en que juzguemos o midamos a los demás seremos medidos. Pero realmente el Señor dijo que nunca se debe ayudar a alguien a corregirse, o más bien dijo, no lo hagan en ese mismo capítulo de Juan, no lo hagan sin corregirse ustedes mismos, porque dijo que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, debo mirar la viga en mi propio ojo. El asunto no es si lo debemos hacer, porque quien ama corrige al ser amado, sino cómo debemos hacerlo, y creo que ese es la primera punto que tenemos. 2 puntos vamos a ver nada más. Primero, corrección personal y luego corrección social. Y ya les digo por qué le puse social. Y en la corrección personal hay que ayudar al creyente a cambiar sin querer cambiarlo a la fuerza, sin golpearlo y sin obligarlo y sin maltratarlo. Y esa palabra está muy de moda hoy en día, y poco a poco, en la medida que vayamos al siguiente punto, sobre todo el social, nos vamos a dar cuenta que hay mucho del maltrato hoy en día que consideramos como maltrato, que no lo es, pero de todas formas Dios quiere que no maltratemos a nadie, que no dañemos, sino que ayudemos a cambiar, sin querer cambiar a la fuerza. Hermano, ni usted ni yo cambiamos a nadie. Entonces en eso estamos hablando del fondo. En nuestro corazón tenemos que saber que cuando vamos a corregir a alguien, así usted no sea el pastor, pero ayude en la labor en la iglesia, no es porque usted lo quiere cambiar. Yo sí lo voy a arreglar. He escuchado hermanos que tienen esa expresión. Déjemelo a mí, yo lo afino, yo lo pulo, yo lo acomodo, y si no, va a haber. Nosotros no arreglamos a nadie, lo arregla el Señor. Y como vimos la semana pasada y aterrizamos hoy de nuevo en eso, la autoridad pastoral se ejerce por medio de una sana enseñanza bíblica, para que las personas queden sujetas a la autoridad de Dios y se den cuenta que tienen que obedecer a Dios por medio de lo que se está exponiendo de su palabra. Igualmente cuando hay que corregir, eso es antes de que se equivoque, pero cuando ya se equivocó y fue fuera de la palabra de Dios, yo no debo corregir. Dios, a través de su palabra. Tengo que ayudarlo, y ese es mi sentido. No quiero simplemente denunciar su pecado, ni indicarle qué hacer, quiero ayudarlo a cambiar. ¿Sí? Esa canción que cantábamos ahorita al final es muy conocida en muchas iglesias cristianas, pero ese espíritu debe estar: renuévame, cámbiame. Yo quiero ayudarle en ese proceso, ayudando al creyente a cambiar sin querer cambiarlo a la fuerza, pero también ayudando al creyente por afecto, sin hacerlo solo por cambiarlo, como acabo de comentarlo. ¿Por qué lo sabemos en estos 2 versículos? Porque se nos enseña a hacerlo con respeto, compromiso, cariño y pureza. ¿Por qué? Como si fuera a mi propio padre. Mira el versículo 1, exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, como si fuera mi papá, como si fuera mi mamá. En el caso de si es anciano, pero en el caso si es varón, adulto, o más de edad que yo, o de mi misma edad, entonces como si fuera mi padre o si fuera mi hermano. Y eso habla de con respeto. Yo sé, hermanos, que esto es complejo porque hay relaciones padre-hijo muy difíciles y duras, y algunos ni siquiera los ha criado su papá, y otros ni siquiera han querido criar a sus hijos, y a veces llegan así a caminar con el Señor. Hoy es el momento de reconocer que aunque no se haya hecho así, en el fondo de su corazón usted sabe cómo se le debe tratar a un papá, porque Dios es padre. Y si se le va a decir algo al papá, no se le puede decir: venga, le digo, viejo, o venga, le digo, ¿usted qué le pasa? Ayer veíamos un documental con mi esposa tarde de la noche, donde un joven, ya no tan joven como de la edad mía, le hacía a su papá, que perdió la memoria, creo que por Alzheimer, un documental, quedó muy bonito. Lo ayudaba a bañarse, lo ayudaba a arreglarse, le hizo un video y lo trataba con tanto cariño, donde ya él había perdido la memoria. Y en medio del documental él le escriben una llamada que él le dice: hijo, le hizo él al hijo: hijo, espero que no esté ocupado y no lo interrumpa, algo así le decía, pero estoy perdiendo la memoria y quería oírlo, quería verlo. La relación. Y es hermoso ver cómo ese joven empezó a tratarlo y su familia a cuidarlo. Ya a estas alturas, según entendí yo del documental, ya falleció el padre,
pero se llegó a degenerar tanto que ya no podían tratarlo ni siquiera ellos por su pérdida de memoria. Y él le decía, ¿qué pasó? ¿Ya se puso bravo? Porque en su pérdida de memoria, hay algo que pasa cuando por demencia senil o por Alzheimer, un hombre sobre todo, más que las mujeres, aunque también pasa con las mujeres, tienden a ser violentos porque se ponen malgeniados, porque no saben dónde están, no saben qué querían que hacer, no saben qué pasó ayer, qué viene después, se sienten perdidos y la mirada de él era mirada perdida. Y había que corregirle cómo colocarse la camisa, cómo bañarse. Cada vez fue más difícil y cada vez tuvo que depender más de ellos. Pero hermanos, lo que dice aquí Pablo a Timoteo, dígales que si van a corregir a alguien de más edad en la iglesia, si es un varón, mírenlo como si fuera su papá. Con respeto. Y más adelante dirá que tengamos cuidado con los ancianos que gobiernan. Estos son ancianos de edad, al principio del texto se entiende. Pero con los pastores o ancianos, con respeto. Yo no estoy tan anciano, aunque ya pinto canas, pero no se trata de uno llegar irreverentemente delante de alguien que Dios ha puesto en autoridad. Pero aquí está hablando es de creyentes maduros, con más edad. Y si yo soy el pastor, yo no puedo llegarle, hermana, yo soy el pastor. Hermano, en este caso un hombre, usted puede tener muchos años en el Dios y puede haber criado familia. Imagínese el hermano Alfonso, 95 años, haber criado a sus hijos, todos ser creyentes, caminando con el Señor, tener muy buen testimonio, tener tan buen testimonio y tan buena gracia, tanta gracia del Señor para cuidar su vida, que ahora su esposa amorosamente lo cuida a usted, pero a mí no me vaya a levantar la voz y empezar a discutir con él y a pelear, no, como mi papá. Yo le puedo decir papá, o puedo decirle hermano, miremos esto, respeto. Y si es una persona de mi misma edad o no tan anciana, sobre todo un varón con compromiso como los hermanos, que incluso a pesar de que tengan diferencias, cuando algo le pasa a alguno, se mete en medio del asunto para ayudarlo. Y si es para mujeres de más edad y de la misma edad nuestra, así yo sea el pastor, si voy a corregir algo en sus vidas de forma personal, tiene que ser con cariño y con pureza. Porque si algo inspira a las mamás, por más duras que sean de carácter, es cariño. Así sea una mamá santanderiana, de esas que dice, yo lo quiero mucho. Y de verdad lo quiere a uno. Parece que lo estuviera regañando, pero le está diciendo que lo quiere. Usted sabe que yo lo quiero. Ah, bueno, está bien. Pero sabe uno que es la parte cariñosa del hogar o la que más refleja cariño. Y si yo voy a llegar a una hermana de la iglesia para corregir algo en su vida, tengo que hacerlo con cariño. Y si voy a hacerlo a una hermana de mi misma edad o de menos edad, con pureza. Miren el versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Como si estuviera tratando con mi hermana. Yo sé, como decíamos en la clase, siempre todo el mundo le busca 5 patas al gato. Pero pastor, hay hasta personas que han abusado de sus propias hermanas o de sus tías o de sus primas y todo lo demás. Sí. Pero de nuevo, vamos al contexto bíblico y se supone que uno a su hermana la trata con pureza. Y no piensa en algo más que ayudarle a caminar bien en su vida interior, con pureza. Entonces hago una pregunta, hermanas y hermanos, en general. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ser pastor por un día, pastor por un mes, pastor por una vida, usted cuando tiene que corregir a alguien personalmente, ¿lo ayudaría a corregirse con amor? ¿O le diría como algunos hermanos que yo conocí en el inicio de mi vida cristiana? Yo vengo a decirle la verdad, porque por la verdad murió Cristo, así que venga a ver, y le sacan el evangelio. Y no le dicen con amor, sino que le dicen, es que yo siempre hablo la verdad y a mí me perdonan, pero yo la verdad la digo a quien sea y como sea, y ustedes, y bla, pum, pao, pim, pum. Y se agarraron. Y si es un hermano sumiso, humilde, imagínese un anciano, una anciana con testimonio en el Señor, así haya cometido un error, pequeño, grande, el que sea, por lo general agacha la cabeza. A los jóvenes les cuesta más, pero si caminan en el Señor, también. Yo siempre digo, listo, el creyente recibe la corrección, pero el que estoy equivocándome soy yo.
si mi forma de corregir es sin afecto, sin respeto, sin compromiso y sin pureza? Ellos están aprendiendo y yo estoy desaprendiendo entonces si lo hago así. La forma de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, que es ayudar al creyente a cambiar. Pero la corrección personal también se da en lo social, ya cuando hay, y le puse corrección social, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 25, y no congregacional o eclesiástica, porque estos principios impactan también en la vida fuera de la iglesia, y vamos a verlos de forma muy rápida. ¿Por qué? Mira el versículo 3 conmigo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y mire de nuevo el capítulo 3, pero en el versículo 16, dice, si algún creyente o alguna creyente, me equivoqué, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra honor en el 17 y la palabra honra en el 3 es la misma, incluso que la palabra también honor en el capítulo 6, versículo 1. ¿Y sabe de dónde viene? De valorar. Incluso se utiliza para los bienes económicos, para los valores económicos o los valores monetarios en varias partes en la Biblia. Y si primero para corregir personalmente tengo que ayudar al creyente a cambiar con afecto y no forzándolo, porque simplemente yo lo quiero cambiar a mi manera, en este segundo punto, para corregir en un problema grupal, en una iglesia, en una sociedad, tengo que valorar, eso sería honrar. Primero, valorar al creyente que sufre necesidad. Y segundo, valorar al creyente que sirve con autoridad. Valorar a las personas, darles valor, honrarlas. Eso es muy importante. Mire conmigo, vamos a ver estas personas en cuanto a necesidad que están sufriendo por faltantes. Son en el capítulo 3, como en la sociedad antigua, o en el mundo antiguo, las viudas. Voy a leer hasta el versículo 16 y luego sacamos algunas reflexiones sobre ello. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Resalto el hecho de que irreprensibles, aunque no es la misma palabra, en el griego sí es el mismo concepto que se manejaba antes sobre los pastores, para que recordemos que no solo los pastores deben dar buen testimonio o tener una vida sana, santa y agradable a Dios. Verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. Eso, lavar los pies, significa ayudar a los creyentes. Si ha socorrido a los afligidos, a pesar de que ahora ya está afligida, ¿no? Si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ya aclaramos eso, casarse no es pecado, sino que rompen su compromiso de quedarse sirviendo al Señor solteras o más bien viudas, porque han enviudado, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe o compromiso. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario alguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada o cargada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Yo les decía que hoy en día pensamos que hay ciertas cosas que decimos que son maltrato, ¿no? Alguien diría, uy, eso es un maltrato verbal. Ociosas, ¿qué más dice ahí?
ociosas, entremetidas, chismosas. Uy, terrible. Ya va, apóstol, no era que era con buen trato, como a papá o como a mamá. Sí, pero es que hay que decir la verdad en amor, es el texto que leyó mi hermano al inicio del culto. Decir la verdad cuando es para corregirme siempre me ofende, así yo no quiera, porque me haces caer en cuenta de que estoy mal en algún área o que no estoy tan bien como debería estar. Y eso a uno lo incomoda, sobre todo si lo sorprenden en el asunto. No, hermano, es que así no es, pero ¿cómo que no? Para ilustrarlo, yo recuerdo, y uno a veces se apasiona pensando que está bien, a pesar de que incluso sabe que está mal. Déjeme ilustrarlo rápidamente con algo que viene a mi memoria, que me sucedió cuando estudiaba enfermería. Estábamos con las dos maestras, excelentes maestras, enfermeras jefes, estudiando para ser enfermeros también profesionales. Y resulta que un compañero, de los que éramos más ahí amigos, estaba conmigo en la evaluación grupal. Yo me ponía de modelo, ¿no? Porque yo siempre me ponía, como era delgadito, ya no tanto. Entonces me ponía para que me hicieran los exámenes de todo tipo, me hicieran todos los procedimientos. Y con eso yo también iba viendo y aprendiendo. Ahí una estrategia también. Y resulta que le tocó a mi compañero, y el compañero le tocaba tomarme la tensión. Me pone el fonendoscopio, me pone el tensiómetro, acomoda todo bien, sube la perita, insufla, saca aire y le dice, listo jefe, muy bien, 120/80. Una de las jefes le había pasado el tensiómetro, otra estaba ahí a un lado mirando, y ella le dice, mentiroso. Y él se, ¿por qué mentiroso? Se pone bravo, ¿no? Y la otra jefe que está al lado, al ver también que hizo el procedimiento, también se pone como brava, pone cara de enojada. Dice, mentiroso porque yo misma cerré el fonendoscopio y se lo pasé cerrado, de tal forma de que usted no escuchaba los latidos. Está cerrado, mire, y se lo abrió, porque eso se cierra o se abre, el fonendoscopio para escuchar los latidos. Así que usted no supo dónde, no escuchó en dónde empezó a sonar la tensión alta y dónde, o la sistólica, y dónde terminó de sonar para decir la diastólica. No escuchó nada. Pero como sabía que 120/80 es lo normal, entonces dijo 120/80. Y cuando lo corrigió, sabiendo que no era así, se indignó. Ahora imagínense, muchas veces nosotros simplemente porque hicimos todo bien, incluso él lo pudiera haber hecho bien, y muchas veces a mí también ni siquiera escuchábamos, decíamos, pero eso fue lo que escuché. Pero así lo hubiéramos hecho lo mejor posible, hubiéramos aplicado todo y no hubiéramos hecho ninguna cosa malintencionadamente. Tenemos que ser corregidos para hacerlas bien. Y uno se incomoda con eso. Hermanos, hay un problema. Ya en Hechos 6 se había visto que había existido en la iglesia un problema, incluso se habían puesto a pelear para atender las viudas. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran los más afectados socialmente en la época antigua. Hoy también, aunque al parecer no tanto, porque hoy las mujeres, sean viudas, incluso todavía estén casadas, sean solteras, no solo pueden trabajar, sino que a veces tienen más posibilidades de trabajo, aunque dicen todavía que tienen menos salario. Pero, por ejemplo, en el campo de las ventas donde yo he trabajado, en lo secular, se contratan más mujeres porque caen mejor que nosotros los hombres. Pero todavía sufren las mujeres, sufren muchas personas socialmente por muchas necesidades. Quedaba sin marido, era quedar sin ayuda o sustento para vivir. Entonces no solamente viudas hoy en día, hoy los necesitados pueden ser viudas o viudos, pueden ser personas que han sido desplazadas por la violencia, por cuestiones políticas, personas que simplemente han tenido un problema físico y no se han podido desarrollar, no han podido desarrollar su trabajo, o porque no hay oportunidades de labor, no han tenido oportunidades para educarse. Cantidad de gente puede sufrir necesidades de mucho tipo, pero aquí está hablando de creyentes que sufren en medio de su necesidad. Pues bueno, aquí nos dice, estímenlos, valórenlos, no los tengan en menos porque están empobrecidos y están vueltos nada, como decimos hoy en día en el sentido económico. Si son creyentes, valen lo que vale la sangre de Cristo, porque Él los redimió para la gloria del Señor, son hijos de Dios. A veces, hermanos, nos acercamos a las personas que tienen, por ejemplo, dificultad económica. Si yo he tenido una buena prosperidad, o al menos he sabido administrar los dones y talentos que Dios me ha dado, y luego la economía que he producido, y le digo a la persona,
A veces los tratamos así sin valorar que son creyentes, le decimos, pero lo que pasa es que usted, no es que usted no sabe, y es que usted no le... Y empezamos a cuestionar su vida porque nosotros sí hemos sabido y sí hemos sido capaces, sí hemos tenido oportunidades o sí las hemos aprovechado. Y aquí dice, honren, valoren al que sufre necesidad. Y esto es social porque es grupal, hay un problema. Pero primero dice que de verdad tenga necesidad. Mire el versículo 3, conmigo, dice, viudas que en verdad lo son. Y mire el versículo 5 conmigo, dice, la que en verdad es viuda. Y ahí explica, y ha quedado sola. Una persona que de verdad necesita, hay que honrarla, ayudándolo y ayudando a la iglesia. Ahora, ¿cómo hay que ayudarla? Hay que ayudarla de dos formas. Sin descargar a la familia para cargar a la iglesia. El versículo 4, el versículo 7 al 8, el versículo 16, nos hablan de que los primeros responsables para la necesidad de una persona son los familiares. Pastor, aquí le traemos a nuestra mamá, aquí le traemos a nuestro papá para que la iglesia lo sostenga. Bueno, aquí hay una viuda, enviudó, tiene necesidades, no puede trabajar, que la iglesia le colabore, ahí la ponemos para que la sostengan. Y uno pregunta, como dice Pablo, ¿tiene hijos? ¿Tiene personas que le colaboren? ¿Tiene personas que les ayuden? Porque por querer ayudar no podemos nosotros fomentar la irresponsabilidad de los familiares. Y mire el principio bíblico que está por toda la palabra de Dios. Primero yo, luego, no en el sentido de para mí las cosas, sino de mis responsabilidades. Primero mi responsabilidad, luego los que están a mi alrededor y al final la iglesia, la sociedad y el mundo. Hoy en día, con el concepto de que estoy sufriendo, que estoy pasando necesidad, entonces primero no me responsabilizo yo a ver cómo salgo de mi necesidad, ni le pido ayuda a los más cercanos a mí, sino que voy y cargo a la iglesia o al Estado o al universo o a Dios. Entonces que me sostenga el gobierno, que me sostengan la sociedad, que me ayuden los demás y yo miro a ver si hago algo. ¿Se dan cuenta que la Biblia es muy sensata? No por honrar al que está en necesidad y valorarlo, vamos a terminar dejando que idolatre su necesidad. ¿Recuerdan cuando a Cristo le preguntó a un hombre que iba a sanar, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí quiero. Y uno le pregunta, ¿y para qué pregunta? ¿Quién no va a querer ser sano? Algunos han dicho, ¿qué tal que no quisiera porque de eso era su sustento? Con esta enfermedad yo recibo, mire, en el año 2000 trabajaba yo con una camioneta que me dio un laboratorio, iba hasta Puerto Santander, vendían las droguerías y encontré al mediodía un hombre que tenía una llaga que había tenido en la pierna, ya la tenía curada pero cicatrizada con queloide, o sea que se veía feo, pero para mí estaba sana, yo conozco algo de eso, pero la untaba como de mertiolate, algo así, mercuriocromo, y se le veía roja y eso se veía como feo, y pedía dinero. Al mediodía, cuando yo lo vi en esa droguería, yo llegué a vender, él llegó a cambiar lo que había hecho. En todo lo que había hecho, recogiendo, ya llevabas más de 50,000 pesos. Hace 22 años. ¿Cómo briega usted para conseguir 50,000 pesos en un día, no? Si no es que en 2 o 3. O en una semana. Él ya a mediodía lo llevaba. Pero a mí, yo dije, bueno, qué bueno porque va a gastar algo en sí mismo, se va a responsabilizar porque empezó a toser, algo así como hoy que no puede estar mi esposa por la gripa, era una temporada de lluvias, estaba resfriado y más en la calle él, tenía como tos, entonces le dijo al de la droguería, uy, ¿tiene algún jarabito por ahí barato? Y lo pidió barato. Y dije, bueno, va a sacar un poquitico y va a comprar. ¡Que me regale! Y el de la droguería que le cambió toda esa plata dijo, uy. Entonces el de la droguería también, que era bien vivo, mucha gente se hacía en los negocios, sacó un guarapo, le llaman algunos, por ahí un menjurje de esos naturales, hay muy buenos remedios o medicamentos naturales, yo los he vendido, no es mala propaganda, pero algunos buscan cosas que no sirven para nada prácticamente, que tienen nada más la etiqueta y no tienen registro INVIMA ni nada, las venden bien baratas, las compran que son casi aguas, lastimosamente, espero que ya no suceda, y eso fue lo que le sacó también, le dio fue una guapanela ahí. Porque
se vuelve un ídolo mi necesidad. Y como dijo un doctor también que trabaja en medicina natural, que tiene un buen negocio acá en Bucaramanga para atender, pero que cobra, dijo, mira, hay gente que cuando se sana se ponen tristes, porque ya no tienen con qué vivir, llevan 10 años con una enfermedad y le decían, mi enfermedad, mi bronquitis, y se apropian de la enfermedad porque se victimizan idolatrando la enfermedad, a veces como el hombre del ejemplo que les di para conseguir dinero y no trabajar y responsabilizarse solos, a veces para conseguir afecto y que la gente los mire, porque yo sí sufro y ustedes no sufren como yo sufro. Ah, no, pero es que usted tiene una bronquitis, yo lo que tengo es una neumonía y me estoy muriendo, pero no es igual que la mía. Yo tengo un tumorcito, pero usted tiene un tumor, yo tengo un cáncer terminal. Ay, no, pero tiene que ser que le duele menos, porque a mí es algo terrible. Porque obviamente la tormenta en el vaso de agua de uno es su tormenta en su vaso de agua, pero tenemos que recordar que aunque el sufrimiento es real, la necesidad es real y hay que valorar al que sufre y ayudarlo, a veces el que sufre termina idolatrando su sufrimiento y con él manipulando a los demás, porque no se quiere responsabilizar. Y los demás tienen que ayudarlo, los más cercanos, y no querer tirar carga, que es lo que pasa acá. Está sonando como, ¿no? ¿Escuchan un zumbido? Es el parlante. No tirar la carga sobre la iglesia de una vez. Hermanos, aquí lo que dice el apóstol Pablo, ya lo leímos, es que la iglesia también necesita ayudarle no solamente a los necesitados, sino que también necesita para el funcionamiento de muchas cosas. Entonces, si hay otra manera de solucionarlo, búsquela primero por ese lado. Eso es lo que pide, y habla de necesidad y de ayuda, pero también habla de responsabilidad aún en medio de la necesidad. Y créame, hermanos, yo he visto gente más generosa pasando grandes necesidades que gente generosa pasando grandes bendiciones o bienestares económicos. Yo he tenido que, gracias al Señor, ver cómo a mí en el caso, como persona, sí suena raro, o como miembro o como representante de la iglesia, me recibe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, ya te estaba aturdido con esa chicharra. Me reciben mejor como en un barrio de estrato muy bajo hasta una invasión que en un barrio de estrato muy alto. Y me siento hasta mejor a veces en un barrio de estrato bien bajo. Así me tengo que sentar en la misma tierra. Casi siempre, si es piso de tierra, lo han barrido bien, porque atienden muy bien. Hermanos, se trata de que nosotros aprendamos a que no hay que cargar a los demás con lo que yo puedo responsabilizarme o los que están cercanos a mí. Pero tampoco se trata de que no desconozca la iglesia lo que estoy pasando. Si realmente estamos sufriendo algo muy duro, tenemos que hablarlo con hermanos y que la iglesia nos ayude en lo que pueda. Eso sí es cierto. Eso es cierto. Y hay que hacerlo. Y sin descargar a las personas necesitadas por cargar a la iglesia. ¿Qué dice el versículo 9 al 10? En resumen, se ha puesto la lista solo la viuda no menor de 60 años. En el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Quiere decir que aún al que sufre lo vamos a valorar porque vamos a recompensar en el nombre del Señor su buen testimonio en Cristo. Hermano, hermana, que está sufriendo necesidades, a pesar de sus necesidades, ¿usted sigue guardando su testimonio en el Señor y caminando fielmente a Él? Y no se excusa detrás de eso, por ejemplo, para robar o para prostituirse o para hacer negocios ilícitos, sino que permanece fiel al Señor. Entonces, al ayudar al que está necesitado, valoramos que ha sido fiel y que ha guardado el testimonio cristiano a pesar del sufrimiento. Al ayudar y valorar al que está sufriendo, también lo responsabilizamos a esas personas por su mal testimonio también. Porque dicen los versículos 11 al 13 que viudas más jóvenes no admitas porque incurren en condenación y aprenden a ser ociosas. Es decir, se comprometen a servir al Señor para que les ayuden y a no casarse, es lo que pasaba en ese momento, y a quedarse en la iglesia orando y ayudando en el ministerio de ayuda a los demás, y después dicen no, ya no, y no es que se salgan a casarse simplemente, como lo dice el texto, sino que la mayoría de las veces se salen a vivir una vida libertina o terminan cayendo en muchos pecados porque están recibiendo el sustento, están en la iglesia,
y ya se les olvida que tienen que seguir dando testimonio al Señor. Mira, hermano, el que viva de tiempo completo en la iglesia debe dar testimonio en Cristo. Y así no viva de tiempo completo, de todas formas vive de tiempo completo de la gracia del Señor a través de su trabajo y lo que sea, así que hay que dar testimonio. Pero especialmente hay que responsabilizar a las personas que están recibiendo una ayuda y después dicen no. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que cuando alguien envía una ayuda para Colorados o para algún lado, es bueno decirle, está pasando esto, estamos haciendo aquello en la misma iglesia, se hizo esto con el dinero, para que las personas sepan que somos responsables. Pero si resulta que me entró por acá y me salió por acá y no se hizo para nada en la iglesia o no se ayudó a los que se dijo que se iban a ayudar, pues la gente va a dejar de ayudar y eso está bien. Nos van a responsabilizar como malos administradores de lo que se nos dio o como mal testimonio en Cristo, si no administramos bien las finanzas. Pero si las administramos muy bien, pero estamos dando mal ejemplo o pecando, pues qué pena, hermano, no puedo seguirlo ayudando porque usted está golpeando a su mamá. Usted dice que está bien, que está en necesidad, pero usted golpea a su esposa, golpea a sus hijos, maltrata a todo el mundo y eso ha sido repetitivo. Llevamos ayudándole un buen tiempo. Aparte de eso no se congrega, aparte de eso esto y aquello. Hermano, lo estamos como que sosteniendo para que le siga dando duro a todo el mundo. ¿Eso no está bien? Ayudar. Recuerden que el sermón de hoy es corregir, ¿no? Ayer veía Cantinflas también, ayer fue serie de películas con mi esposa, a ella le gusta ver más películas. Y Cantinflas en la película del maestro hizo eso, llegó donde una señora que estaba muy desaliñada, que no se levantaba temprano, era el maestro de los alumnos, entró a la casa de esa señora con el marido, y el marido borracho, la bruja del 71, que se conoce en el Chavo del Ocho, era la esposa, el esposo era don Ramón, del Chavo del Ocho, estaban los dos ahí, el borracho, ella desaliñada y descuidada. Y él le dijo, señora, báñese, vístase. Y él le dijo, usted deje de tomar. El que haya perdido las cosas no es culpa de sus hijos ni de su familia y tampoco es para que usted tome. Y los reconvino. Y él le dijo, señora, si usted no cambia, va a perder más el hogar. Y él le dijo, señor, si ella no cambia, pues cámbiela por otra. Eso no es un buen consejo. Pero lo que estaba tratando de hacer era exhortarlos. Porque a veces, como ese hombre de esa serie, de esa película, estaba sufriendo tanto porque todo lo perdió que se entregó al licor. Se han dado creyentes verdaderos que se han entregado de nuevo los vicios antiguos, así sea temporalmente, porque están sufriendo una dificultad, porque los abandonó la mujer. Hay un testimonio del pastor que nos enseñó en Cúcuta, en un instituto bíblico, que decía que el mejor creyente o el creyente más conocido en un pueblo de Ocaña se tiró todo un año a tomar y a beber. Eso no es un estímulo para nadie, ¿no? Ni una excusa. Después de que su mujer lo abandonó por otro, siendo un buen esposo y todo lo demás, hasta donde podía. Y después de un año volvió a caminar con el Señor. Y eso todo el mundo lo dejó tan asustado que los que no eran creyentes dijeron, si este hombre se echó a la perdición, entonces ¿qué será de los demás? Porque como estoy sufriendo y estoy mal, una vez más, el sufrimiento no es más grande que Dios. Y Dios permite mi sufrimiento para que yo aprenda a ser responsable de mi vida delante de Él, no solo cuando tengo abundancia, sino cuando tengo escasez. No solo cuando tengo todo, sino cuando también paso necesidad. Dijo Pablo en Filipenses, en todo y por todo estoy enseñado, y eso que yo soy apóstol. Así que no me digan que hay que ser fiel solamente cuando estamos económicamente bien. Gloria a Dios. Porque es en todo tiempo. Entonces responsabilizamos a las personas a pesar de su sufrimiento, de que no caigan en mal testimonio, y les requerimos que sigan dando testimonio en Cristo, como dice el versículo 14, que lo quiero volver a leer. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, o sea, las menores de 60 años, según ese mandato de ese momento, ¿no? No es que ahorita tengamos que poner exactamente esa edad, pero es un buen parámetro, y eso que en ese tiempo moría más jóvenes la gente. Pero dice que si están más jóvenes de los 60, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, hay que buscar ser restaurados. Perdí mi matrimonio, eso no significa de que Dios no me pueda restaurar en la misma relación o con otra oportunidad, y eso hay que pasar por consejería pastoral para corregir ciertas cosas que pueden haber hecho perder mi matrimonio. Perdí mi negocio. Eso no quiere decir que se quede lamentándose toda la vida, yo era un gran negociante, perdí mi ministerio porque caí en pecado, no se va a lamentar toda la vida. Déjese corregir, dejémonos corregir por los pastores y líderes, y los pastores, como lo veremos en un momento, también dejémonos corregir para que Dios nos restaure. Me preocupa porque incluso en la denominación bautista del sur en Estados Unidos
hace poco en la última asamblea que hubo, donde nombraron, si no estoy mal, al último presidente. No fue la última asamblea, pero sí fue una muy importante. Se comprometieron con la interseccionalidad cultural, que es más o menos un pensamiento así hoy en día en el mundo. Si usted es de los grupos que más han sufrido, si usted es, por ejemplo, un sufrido racial, un negro o afrodescendiente, porque yo no puedo decir negro, aunque tengo un primo que todavía le digo negro y no se pone bravo, un afrodescendiente, si usted es mujer, más aún si usted es de la comunidad LGBTI, es decir, que según la Biblia es un fornicario, porque las formas que no son bíblicas de sexualidad son pecado. Si usted, además de eso, ha sido desplazado por la violencia, o sea, le conectan más cosas, a ver, ¿dónde más se conectan? Usted ha sufrido más, mire esto tan tremendo. Ahí dice la Biblia que hay que valorar, honra a la viuda, pero no honrarlo, valorarlo al punto de idolatrarlo. Ahora pídeme lo que quieras y te será concedido. Entre más sufras, puedes hacer lo que se te antoje. Es más, ahora puedes castigar a todos los demás. Alguien dijo alguna vez lo siguiente sobre ese tipo de pensamiento. Dijo, eso es como si reclamáramos nuestros derechos y yo tengo el peor equipo de fútbol y digo, bueno, yo tengo derecho también a ganar partidos. Y soy el peor técnico, pero digo, a mí me dejan ganar un partido en este campeonato porque todos tenemos derecho. Todos somos seres humanos. Nosotros hemos sufrido mucho para entrenar. Algunos son cojos, viscos y tuertos. Además, otros son mancos. Y otros no han comido, entonces tienen que dejarle ganar un partido. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la responsabilidad? Pero no, es que tienen, bueno, entonces saquemos como se hace hoy en día con los deportes para este tipo de personas que tienen discapacidades y discapacidad y pongámoslos en un campeonato allí. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que se ha hecho con los deportes hoy en día? Donde se ha puesto a boxear a un hombre que parece mujer o que se disfraza como mujer o que se hormona como mujer y a desfigurar a una mujer porque dice que él cree que es mujer. Entonces, por honrar al que sufre, no lo vamos a poner por encima de la ley de Dios, como si él fuera Dios para que haga lo que quiera. Y eso pasa en la iglesia. Yo he tenido la oportunidad a veces en la iglesia de ver eso. Pastor, aquí yo soy el que estoy pasando necesidad, así que me ayuda a mí. Y hermanos venezolanos, los voy a decir con todo el corazón, cuando empezó a venir, no ustedes, antes de ustedes, la migración tan fuerte, tuve la oportunidad de ver personas acá que a algunos les ayudaban en su necesidad, y especialmente recuerdo una que me llegó a decir, ¿por qué los ayudan a ellos y no a mí? Me tienen que ayudar es a mí, yo estuve antes acá. Como si tuviera firmado un convenio. La generosidad es generosidad, no es obligación. Ojo con eso, porque a veces lo hace el hijo con el papá, papá, ¿y por qué no me da esto? Mamá, con las autoridades. Pero yo sufro, o el empleado con el patrón, porque tengo necesidades. Mis hermanos, no por sufrir más, debo demandar más y ponerme en el lugar de Dios. Y debo dejar que me corrijan también en ese aspecto. Entonces puede que le diga, hermano, hermana, ¿está en dificultad? Déjese ayudar, pero no quiera manipular, porque se está haciendo daño a usted mismo. Hermanos, estos se supone que son para los que pasan necesidad, ¿no? Y para los pastores, ¿qué? A eso no hay que corregirlos. Yo leo de corrido y doy unas conclusiones sobre el segundo punto porque es el más corto en este día. Dice el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, obviamente les pide que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y mire esto, si se honra al que sufre, se tiene que honrar también, y aquí da a entender que incluso más a los que sirven en autoridad, porque a veces están sirviendo en medio del sufrimiento. Y aquí dice que hace dos cosas al tiempo, predica y enseña, es decir, evangeliza o expone la palabra, que algunos traducen acá como consejo, públicamente, y enseña en clases particulares, discipulados específicas para que las personas aprendan a vivir en el Señor. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. No los pongan a pasar hambre porque se mueren. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, no les reciban rápidamente un cuestionamiento porque van a hacer un daño a toda la iglesia si tienen buen testimonio. A los que persisten en pecar, esto parece hablar de la gente de la iglesia en total, pero yo creo que también involucra a los pastores, porque los pastores también debemos ser corregidos y viene en esta sección que está hablando de los ancianos o gobernantes o pastores. Si persisten en pecar,
ya con los 2 o 3 testigos, los pastores, o cualquier hermano que sea corregido en un proceso, repréndelos delante de todos, y aquí la palabra más fuerte, porque entre más grande la autoridad, más fuerte la reprensión, o el llamado de atención o la ayuda a cambiar, para que los demás también teman a Dios. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, porque nos podemos parcializar hacia el que sufre, como lo dije hace un rato, pero también hacia el que está en autoridad. Ah, no, al pastor no le digamos nada, dejemos que siga haciendo lo que quiera, que cargue 3 esposas. No, también él debe ser corregido. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, quiere decir pilas con ordenar a alguien al ministerio. Algunas versiones lo traducen así. Más que poner manos para sanar, es para ordenar al ministerio. Si una persona que vive en pecado, no tenga preferencia, no la ordene. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo se enfermaba y tiene que responsabilizarse, aunque Timoteo fuera pastor o obispo, también de su propia salud. No que los demás le ayudaran y le hicieran. Pablo le dice, cuídese, y le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Yo creo que esto también se relaciona con la enfermedad de Timoteo, es mi visión particular, pero creo que se relaciona en general con la iglesia, incluso sobre todo con los pastores, que a veces no vemos más allá de las apariencias. Tengo que decir varias cosas acá de forma sencilla. Primero, si la persona que está en autoridad en la iglesia la utiliza para proclamar la verdad y el evangelio, en predicación y enseñanza, hay que honrarlo. Y alguien dijo alguna vez, el pastor anterior me dijo, mijo, ¿quién es el más importante en la iglesia? Yo le dije, no sé, el que más está sufriendo. Y él me dijo, no, el pastor. Y este texto nos enseña los dos. Al que sufre hay que honrarlo y ayudarlo, y al que está en autoridad también hay que ayudarlo. Yo sé que eso me sirve a mí, ¿no? En este momento. Pero no lo estoy diciendo porque lo crea ahora, porque soy el pastor, sino porque lo dice la Biblia. Porque tampoco es provechoso que se quejen. En su casa lea Hebreos 13:17, que dice que ya no solamente porque no lo sostengan económicamente, sino porque cuando quiera liderar no hagan caso, los pastores pueden hacerlo quejándose, y esto no es bueno. Algunos dicen que quejándose no es provechoso porque tal vez puede abandonar el liderazgo. Otros dicen porque tal vez lo que genera es un conflicto interno. Hay muchas formas de interpretarlo, pero así como se queja el que sufre y a veces se vuelve una quejabanza en vez de una alabanza a Dios, así el que está dirigiendo a veces se vive quejando del pueblo. Señor, esa gente no hace caso, no diezman, no ofrendan, no colaboran para la iglesia, ni vienen a culto, y cuando vienen no ponen cuidado, y cuando uno... ¿Usted se imagina la oración de un pastor así? Las hay, y bastantes. Las hay bastantes. Pero es cierto que tenemos que valorarlos, pero tampoco idolatrarlos, como hablamos con los que sufren. No debemos descargarlos de ser corregidos porque tienen autoridad. Lo que tenemos que cuidar es que no seamos ligeros. Al pastor como que lo vieron allá parado hablando con una señora allá arriba, como a una cuadra, y estaba en la puerta de la casa de la señora aquí a media cuadra. Y la señora como que lo dejó entrar en un momento. ¿Qué pasará? Solamente ¿qué pasará? La hermana Eva de pronto que me vio pasando por ahí, me abrió la puerta y me dijo, venga un momentico, pastor, para decirle algo. No podemos cuestionar por eso, si no lo vieron, si no se comprobó y si no hay 2 o 3, no hagamos un daño de ese tipo, ¿cierto? No, porque el pastor también tiene que ser disciplinado, sí, pero la persona que está en autoridad, cuando cae en descrédito, trae un efecto dominó que daña a toda la iglesia. Y esta iglesia lo ha vivido, y muchas iglesias lo han vivido. Tenemos 83 años como iglesia, y créame, pregúntenle a los hermanos más antiguos, de Carlos para arriba en edad, y sabrán todo lo que ha sufrido por problemas del ministerio pastoral. Pero hay que corregirlos. Y si hay 2 o 3 testigos, hermanos, aquí en esta iglesia, en los estatutos están el pastor, en este caso yo, o el que esté, o si hay más pastores, o hay más líderes, deben pasar por un proceso de restauración. Y si tienen que sentarse y dejar de ministrar, tienen que dejar de ministrar, y para eso ya deben haber equipados algunos líderes para que empiecen a colaborar, pero no tenemos que hacerle ni ese daño a la iglesia, ni a él mismo, si lo valoramos y lo estimamos. Ustedes me quieren, ¿cierto? No me topen ustedes por ahí con una rosita diciendo, Señor, ¿la iglesia me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere.
Sabe que yo sé cuando me quieren no solamente porque me tratan bien, sino porque me ayudan a mejorar. Y hay personas que me quieren más en este segundo aspecto que otras. Así yo sea el pastor de la iglesia. A veces no hay que hacer todo un proceso judicial contra el pastor en la iglesia. Solamente hay que decirle, pastor, mire, a mí me pareció mal que usted le hubiera dicho esto a este hermano, él se sintió mal y todo lo demás. Hermano, tiene la razón, está mal eso. Vamos a corregirlo. Nadie se escapa de la corrección pastoral, ni el mismo pastor, porque el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que descargarlos de ser corregidos, ni de que tengan que corregirse, ni de que tengan que corregir, porque algunos pastores no quieren entrar en disciplina a nadie, y el hermanito tal, yo no le digo, me da pena, ese hermano de tantos años, ese hermano de tanto testimonio, esa hermana tan fiel, ese hermano que colabora tanto, ojalá que no sea, ese hermano que da tanta plata, porque a veces pasa eso, ¿no? No le digo porque deja de diezmar, o porque deja de congregarse, porque deja de servir en el ministerio, porque deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Ya no es pena, ya ahí es conveniencia, ¿no? Sin vergüenzura. Pero si Dios nos puso a hacerlo, ¿qué hacemos? Se me pone la cara roja porque yo soy blanco, pero toca hacerlo. Sin descargarlos de tener que corregirse, como lo dije con la cuestión, a pesar de que tengan que autoridad, tienen que corregirse, con la cuestión incluso estomacal a Timoteo. Y es tener cuidado cuando delegan a otros, al conducirse a sí mismos y al evaluar a otros, porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Hermanos, al final, si usted fuera el pastor de este segundo punto, y ya entrando al final del sermón, si usted fuera el pastor, al principio le pregunté, en el primer punto, ¿ayudaría con amor a corregirse a otro creyente? Y en este segundo, si fuera el pastor, ¿valoraría a los que sufren, pero especialmente a los que sirven cuando corrigen la iglesia, porque se está dando el problema dentro de la comunidad? ¿O se va a dejar manipular por los que tienen autoridad o por los que están sufriendo? Ah, no, a mí no me diga nada porque yo tengo un liderazgo, o a mí no me diga nada porque yo tengo un sufrimiento. Y al que sufre, déjelo quieto. La gracia del Señor es tan grande que no solamente nos libra de sufrimiento, sino que nos ayuda a ser incluso transformados en medio del sufrimiento. O si no, ¿para qué sufrimos en esta vida, hermanos? Y dicho sea de paso, lo leímos o lo volveremos a retomar cuando leamos Tito. Al siervo de Dios se le manda a ser sufrido, porque tiene que saber que el trabajar públicamente lo va a llevar a sufrir. Al corregir el pastor será a todos lo que todo creyente debe ser: un instrumento de la gracia santificadora de Cristo para otros. Póngase sobre sus pies, por favor. Hermano, usted es un instrumento de la gracia de Dios si es creyente. Si es creyente, es un receptor de la gracia de Dios. Y sabe algo, la gracia de Dios no es solo para darnos un tiquete al cielo, sino también para cambiarnos aquí en la tierra. ¿Cierto? ¿Están convencidos de que la gracia de Dios trabaja en sus vidas? Entonces, ¿están convencidos de que tienen que ser ayudados y sufren y respetados y tienen autoridad? Pero también están convencidos de que tienen que ser corregidos, así sufran y así tengan autoridad. ¿Seguro? Porque la gracia de Dios también corrige. La gracia de Dios es santificadora. Pero recuerden, no solo sean receptores, sean instrumentos. Como familia y valorando al que está sufriendo y al que sirve, ayúdelo a cambiar. No solo trabajo del pastor, la labor pastoral es de toda la iglesia. Vamos a orar. Padre, solo Cristo, Señor, sufrió tanto como para decir que no lo valoraban. Y tuvo tanta autoridad y aún la tiene como Hijo de Dios en el cielo para poder decir que no lo valoran. De resto, Señor, cada uno de nosotros sufre, tiene cierta autoridad familiar, social, eclesiástica, ministerial, aún personal, en su ámbito individual, pero no está exento, no deja de necesitar que tú nos corrijas,
que tú lo corrijas, que tú me corrijas, que tú nos corrijas, que tú nos cambies, que tú nos renueves, Señor. Líbranos del espíritu, y cuando digo espíritu es de la tendencia del corazón a pensar que somos perfectos, o del deseo de no dejarnos corregir, porque siempre nos incomoda la corrección. Y ayúdanos a ser instrumentos tuyos para, con amor, como si fueran nuestros padres, madres, hermanos y hermanas, ayudemos a ser transformados y a cambiar en Cristo a quienes necesitan ayuda. Este pueblo que está aquí, Señor, es sacerdote, si son tus hijos, es un pueblo sacerdotal, son sacerdotes, es un pueblo que intercede delante de ti por los demás, y es un pueblo que incluso cuando predique el evangelio lo puede hacer haciendo esto, con la verdad en amor, decir, tú estás pecando, estás recibiendo las consecuencias. En su amor el Señor envió a Cristo para que tú seas perdonado y seas cambiado ahora. Corrígete por la fe en Cristo, porque su gracia te perdona, te restaura también y te transforma. Que ellos se vean así, Señor, que nosotros nos veamos así, que dejemos de tener miedo, porque el mundo a ciertas cosas le está llamando hoy en día, incluso a través de los gobiernos establecidos, como que no las podemos tocar ni mencionar. Ahí está una ley, Señor, tú lo sabes, en este país, que no se pasó, pero que puede que pase ahora, y en diferentes países, para que ni siquiera podamos llamarle pecado al pecado, todo porque esas personas han sufrido mucho, o porque ciertas personas en ciertos pecados, según la Biblia, han sufrido mucho según el mundo hoy en día. No, Señor, no queremos nosotros ser irresponsables, queremos ayudar verdaderamente al que sufre, porque si sufren, también sufren por su pecado y necesitan a Cristo. Aún los políticos y gobernantes tampoco son irreprensibles en el sentido de que no se pueden corregir. Que todos, oh Santo Señor, se sometan a ti, se arrepientan y se conviertan a Cristo, y que todos seamos transformados para ser más como tú. Mira a mis hermanos que están jóvenes, dales un espíritu sumiso, humilde, como los primeros versículos dice allá en el siguiente capítulo de Timoteo, en el 6, cuando uno tiene un amo, un patrón, un líder en este mundo, hay que respetarlo, y si es creyente más aún, dice en el versículo 2, no porque los otros no entiendan todo lo que como jóvenes piensan, se rebelen por rebelarse, ni tampoco porque somos ancianos pensemos que todo lo sabemos, o porque tenemos ya más edad. Señor, da a este pueblo un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser transformado. Y perdónanos, Señor, cuando no nos dejamos corregir. Pero damos gracias porque tu gracia no nos abandona en Cristo y siempre nos puedes transformar a mejor. Y nos puedes cambiar en una mejor iglesia, una mejor familia, un mejor creyente, una mejor vida. Bendice a mis hermanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.